de excelente? Aquí José López y te hablaré de un tema muy tratado en matemáticas y en física, las funciones posición, velocidad y aceleración. Antes de hablarles de ellos hay que tener claro unos conceptos primero. Como ves, estamos hablando de funciones. Una función en matemáticas es la relación entre dos conjuntos numéricos. El primero se conoce como dominio y el segundo como el rango. Y estos conjuntos se representan con variables. Para el dominio está la variable independiente y para el rango la variable dependiente. Y de forma general, la variable independiente se escribe como x, la dependiente como y la función se escribe como f de x igual y. ¿Qué ocurre aquí? F es la regla que permite relacionar las variables x y la variable independiente x está dentro de la expresión matemática de la función f, de modo que cuando se apliquen los valores del dominio en la variable x, se realicen los cálculos matemáticos que estén en la expresión de la función, y estos van a dar otros valores que pertenecerán al rango y por consecuencia a la variable y. Y claro, las variables pueden representarse con cualquier letra o símbolo. Ejemplo sea C de T, la cantidad de cajas producidas en una industria, donde T son los minutos transcurridos desde el inicio de la producción, esa es la variable independiente, y C, la cantidad de cajas obtenidas, esa es la variable dependiente. Con esta pequeña introducción podemos desarrollar el tema del video: funciones posición, velocidad y aceleración. La posición es la localización de un cuerpo en el espacio. La velocidad es el cambio de posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo y también muestra la dirección hacia donde se movió. Y la aceleración es el cambio de velocidad de un cuerpo en un intervalo de tiempo, es decir, que tanto cambia el movimiento cuando nos movemos de una posición a otra. Con estos datos podemos representarlos con variables: x para la posición, b para la velocidad y a para la aceleración. Y esas variables también podemos representarlas con funciones, donde su variable independiente es el tiempo t. Entonces esas funciones quedan como x de t para la posición, b de t para la velocidad y a de t para la aceleración. ¿Por qué? Como sabemos, el tiempo mide la duración o separación entre acontecimientos o cambios. Entonces, si x, b y a dependen de t, sabremos los valores que esas variables adquieren cuando pasa una cantidad de tiempo determinada, ya sea si son 10 segundos, 20 minutos, 30 horas, 40 días, la que sea. Por eso también, si se acuerdan muy bien, el tiempo fue una parte de la definición de la velocidad y la aceleración. Pero estas funciones se relacionan más de lo que crees. Te lo pongo así: si la velocidad es el cambio de posición de un cuerpo con respecto al tiempo, entonces la función velocidad es la derivada de la función posición. La derivada es la razón de cambio instantánea de una función, muestra cómo varían los valores de esta. Entonces, si derivamos la función posición, obtenemos la función velocidad, ya que esta nos muestra la variación de los valores de la función posición. Por cierto, esta comilla que ves aquí es una manera para expresar la derivada de una función. Entonces, toda esta expresión que está aquí es nada más y nada menos que la derivada de la función posición. Y si la aceleración es el cambio de velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo, entonces al derivar b de t se obtiene la función aceleración, que también es igual a la derivada de orden superior de la función posición. La derivada de orden superior es la derivada que se obtiene a partir de la primera derivada de una función, puede ser la segunda, la tercera o la cuarta. Entonces, al derivar por segunda vez la función posición o por primera vez la función velocidad, se obtiene la función aceleración. Te pondré un ejemplo para practicar. Un carro está parado frente a un semáforo y empieza a moverse cuando el semáforo está en verde. La función posición del carro al arrancar después de pasar el semáforo es x de t igual bt al cuadrado menos ct al cubo, donde b es igual a 2,40 metros sobre segundo al cuadrado y c igual 0,120 metros sobre segundo al cubo. Hallar la velocidad y la aceleración del carro al pasar 10 segundos. La solución es simple. Primero hallemos la función velocidad. Para eso derivamos la función posición x de t. Existen muchas reglas de derivación, pero viendo el aspecto principal de la función posición es una diferencia entre dos términos distintos, así que si vamos a derivarlo, vamos a usar primero la regla de la derivada de una suma o diferencia. El resultado es que se aplica la anotación de la derivada a toda la expresión de la función, en este caso es prima, y al aplicar la regla se derivan individualmente los términos dentro de la resta. Luego aplicamos la regla de la derivada del múltiplo constante. Se basa en sacar de la derivada cualquier número constante que esté multiplicando a la variable de la función.
En este caso, las constantes son b y c. Entonces, los retiramos para solo derivar las potencias que contienen a la variable t, que son t al cuadrado y t al cubo. Después usamos la regla de la derivada de una potencia. Las potencias son t al cuadrado y t al cubo, y lo que se hace es agarrar los valores de los exponentes, multiplicarlos por las potencias, y a los exponentes también se les resta 1. Entonces, la derivada del t al cuadrado es 2t elevado a la 2 menos 1, y la derivada de t al cubo es igual a 3t elevado a la 3 menos 1. Al realizar los cálculos queda que la derivada de la función posición es igual a 2bt menos 13 por t al cuadrado. Y ese resultado es igual a la función velocidad. Ahora hallemos la función aceleración. Para eso derivamos la función velocidad, y viendo que su aspecto principal es la diferencia entre dos términos distintos, primero apliquemos la regla de la derivada de una suma o diferencia. Igual que antes, aplicamos la expresión de la derivada en toda la función y derivamos individualmente los términos de la resta. Por cierto, también esto es igual a la derivada de orden superior de la función posición, pero centrémonos más en derivar la velocidad. Luego usamos la regla de la derivada del múltiplo constante, donde 2b y 3c son las constantes, y la regla de la derivada de una potencia para t y t al cuadrado. Entonces se sacan 2b y 3c de las derivadas, y la derivada de t es igual a 1 por t a la 1 menos 1, y la de t al cuadrado es igual a 2 por t a la 2 menos 1. Y al realizar los cálculos y por la teoría queda que la función aceleración es igual a 2b menos 6ct. Ahora sustituimos t en b y a. Eso implica que b de t igual 10 segundos es igual a 2 por 2,40 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos menos 3 por 0,120 metros sobre segundo al cubo por 10 segundos al cuadrado. Al realizar los cálculos, todo eso es igual a 12 metros sobre segundo. Y a de t es igual a 2 por 2,40 metros sobre segundo al cuadrado menos 6 por 0,120 metros sobre segundo al cubo por 10 segundos. Al realizar los cálculos, todo eso es igual a menos 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad del carro después de arrancar el semáforo cuando este se puso en verde es igual a 12 metros sobre segundo, y su aceleración es igual a menos 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Para terminar, te daré un bonus, dos datos curiosos. Todos estos temas que se hablaron en el video se relacionan en un tema de física muy estudiado llamado cinemática, una rama de la mecánica que se basa en el estudio de las características de los movimientos de los objetos sin considerar las causas que los originan. Que si la trayectoria es lineal o curva, cuáles son las posiciones en las que pasa un cuerpo, a qué velocidad se mueve y mucho más. Y hay varias maneras de expresar la derivada de una función. La que vimos en el video fue la notación de Lagrange, creada por el físico y matemático Joseph Louis Lagrange, que se basa en escribir una comilla, y así sigue, no importa si se deriva una, dos o tres veces una función. También está la notación de Leibniz, creada por el matemático Gottlieb Wilhelm von Leibniz, y se escribe como derivada de y con respecto a x, derivada de f de x con respecto a x y derivada con respecto a x de f de x. Es útil para indicar que la función se deriva con respecto a su variable independiente. Luego está la notación de Newton, hecha por el físico Isaac Newton, y se basa en escribir un punto encima de la expresión de la función o en su variable dependiente. Es muy usada en física y otras ciencias que usan el cálculo en contextos reales. Por último está la notación de Cauchy, hecha por el matemático Augustin Louis Cauchy, y se escribe como d sub x de y o d sub x de f de x. Y no te preocupes, todas expresan lo mismo, no importa cuál uses. Y eso es todo, autodidacta. Si necesitas más explicaciones así, puedes contratar las consultorías para ayudarte en tus evaluaciones de matemáticas, física y química una vez que regreses a clases, obviamente. O también puedes contratar los cursos que tenemos de esas áreas para ayudarte a fortalecer esos conocimientos y así puedas usarlos en cualquier ámbito de tu vida. Espero que hayas pasado una excelente Navidad y termines el año con una excelente celebración entre familia y amigos, a pesar de la distancia, obviamente. ¡Cuídate!